Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos a este podcast Crecer a Fondo. Yo soy Jeff Adams y conmigo Karen Kudnick. Y estamos emocionados porque el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie de episodios de Crecer a Fondo. Y el tema es el título de un libro que yo leí hace algunos años atrás. Y el título del libro es El don de ser tú mismo. Y es un libro que mucho me impactó. Algunos de ustedes saben que desde que me jubilé del pastorado algunos años atrás me he dedicado a facilitar unos procesos inventados por un genio que se llama Tom Patterson hace 30, 40 años atrás. Y trabajo con personas, trabajo con organizaciones, con iglesias, con empresas, ayudándoles a entender quiénes son y cómo tomar buenas decisiones. Y como parte de la certificación en ese proceso, que fue como sacar una maestría, uno de los libros que nos dieron para leer en este curso fue El don de ser tú mismo. El autor es David Brenner. Y Karen, hace 2 meses estaba pensando en eso. Y decía, yo quisiera compartir algunos de esos pensamientos porque este libro no existe en español. Me equivoqué. Existe. Lo encontré en Amazon. Okay. En don de ser tú mismo. Qué bueno. Porque originalmente se escribió en inglés y todo esto, pero comenzamos con esta presuposición que Dios nos hizo a cada uno de nosotros como personas únicas. Y por eso una de las preguntas más grandes de la vida es esta: ¿quién soy? ¿Por qué nací? ¿Por qué estoy aquí en este planeta? Y hay un monje hace algunos años, Thomas Merton, un tipo que muy buen escritor sobre la espiritualidad, pero él dijo lo siguiente: solo hay un problema de que depende toda mi existencia, mi paz y mi felicidad. Descubrirme a mí mismo en el descubrimiento de Dios. Si lo encuentro a Él, me encontraré a mí mismo. Y si me encuentro a mí mismo, lo encontraré a Él. Básicamente es el pensamiento de este libro. Creo que así todo fluye, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí. Exactamente. Yo te regalé este libro, Sí, Karen, y no qué lo has emocionante. terminado, pero dime, ¿cuál Lo es tu primera impresión? Lo comencé a leer. Bueno, me parece gracioso que lo hayas encontrado en español. A mí me lo mandó en inglés. Pero eso me ayuda a crecer. He estado marcando algunas de las partes que me gustan. Uno de los conceptos que a mí me ha llamado la atención es, y creo que porque lo he experimentado últimamente en mi vida, en los últimos años, es que menciona que muchas veces creemos algo respecto a Dios, pero no conocemos eso, ese aspecto, ¿no? Entonces, en mi caso específico, por ejemplo, uno conoce los atributos de Dios. Sabemos que es un Padre amoroso, bueno, que es un Dios soberano, etcétera, etcétera. Sabemos, pero otra cosa es conocerlo. Exactamente. Una cosa es depositar fe en esta persona que se llama Dios, y otra persona es conocer. Estuvimos hablando antes de comenzar el episodio de algunas personas que posiblemente podrían ser coparticipantes conmigo. Y decías algo, bueno, yo pregunté a fulano y fulana, pero que tienen miedo. Saben quién soy, pero no me conocen. Ajá. ¿Verdad? Sí. Ahora, nosotros nos conocimos hace años atrás y Sí. por eso somos amigos y todo, pero esta es la imagen que te estoy escuchando cuando dices que podemos tener fe en Dios, pero sin conocerlo. Sí.
O sea, tener una relación con Él. Creo que al conocer se rompe la barrera. Exactamente. Mientras uno no conoce, hay siempre como un obstáculo entre esa persona o en este caso Dios que uno quiere conocer, pero al ir conociéndolo se va diluyendo esa pared. Ujú. Y también lo otro que me gustó del libro, bueno, he estado marcando algunas cosas, como le decía, fue esto de que decía que, ya lo perdí, pero hablaba de que no perdemos, cada uno de nosotros es único Mm. y al tratar de ser como Cristo no nos hace perder nuestra peculiaridad de quién somos. Exactamente. Por eso el título, el don de ser tú mismo. A veces eso es difícil, pastor, de poder hacer como el reset, ¿no? De cambiar ese concepto, porque a veces sentimos que al venir al Señor nos están diciendo, y ahora tienes que dejar de ser tú. Correcto. Correcto. Dios nos hizo. ¿Y cómo es que vamos a dejar de ser lo que Dios ha hecho? Ahora, somos pecadores, tenemos fallas y toda la cosa, pero eso no elimina el hecho de que cada uno de nosotros es diferente. Y si Dios hizo todas las flores y todos los pajaritos y en esta creación de Dios una variedad, una diversidad tan infinita, ¿cómo es que vamos a pensar que todos nosotros como en la imagen de Él somos igualitos? Es imposible. La meta de este viaje de la vida es la transformación de uno mismo. Y es necesario conocer a Dios, y es necesario conocer a uno mismo, pero es una lástima para mí pensar que muchos solamente piensan en llegar a la vida eterna, pero sin entender la razón por la cual Dios les puso aquí en este planeta. Y cada persona tiene algo único. Somos diferentes. ¿Y por qué tenemos tan enraizado esto de... no sé cómo explicarlo? A veces se ha enfatizado mucho el hecho de que sí, de miserable de mí, ¿no? De que tengo que cambiar, de que esto, que lo otro, y no nos damos cuenta del diamante que el Señor ha hecho de nosotros mismos. Correcto, correcto. Y yo creo que es una lástima que algunas iglesias luchan para que todos sean iguales. Vestirse igual, pensar igual, hablar igual. Y hasta que en esos lugares algunos sienten culpa o miedo para no ser igual a los demás. En vez de decir, no, yo soy una persona única. Y claro, tenemos valores en común. Tenemos pensamientos en cuanto al Señor igual, pero todos somos diferentes. Y ser tú mismo no haría ningún sentido espiritual si nuestra identidad única no fuera de valor incalculable para Dios mismo, porque cada persona es única y de gran valor para Dios. Y como dices, como un diamante. Sí, sí. Siento que a veces, honestamente, se puede recalcar las cosas negativas bastante y alguien decía, ¿no? Como que sí, creo que algún pastor alguna vez dijo que a veces los pastores sienten que tienen que decirle algo malo a la gente o no han predicado bien. Cuando te casaste, John te regaló este anillo, Sí, ¿verdad? Un diamante, sí, que es único. sí, sí. Nunca he visto un anillo así. Sí, tiene 3 piedritas. Él me dijo, este soy yo, este eres tú y este del medio Dios. Exactamente. Pero ese es el punto, es único, es bello, pero es único. Y cada persona es igual, en el sentido de que tiene un propósito único del Señor. Y claro, que no queremos pecar, no queremos matar, no queremos mentir y toda la cosa, pero cada persona tiene diferentes talentos, diferentes pensamientos, diferente historia, diferente fondo, etc. Pastor, ¿y usted cree que también la perspectiva cultural influye en cómo percibimos al Señor? Claro que sí. Y La cultura familiar, cultural, todo. sí, porque
eso me he dado cuenta también al vivir acá, que también hay una percepción cultural del cristianismo, de la fe, de quién es Dios y de todo eso. Como son sociedades más estructuradas, incluso la fe pareciera estar estructurada. Oh, Karen, me está llegando al corazón porque cuando yo vine a este país hace 40 años, algo así, como creyente, me chocaba tanto la iglesia, no esta, sino Sí, la iglesia en esta cultura. Nosotros saliendo de unas guerras en Centroamérica en aquel entonces y la vida espiritual fue algo mucho más ah, cálido, más profundo, digamos, cosa de vida o muerte. sí. Y llegando aquí yo sentí, y no es una crítica, Es simplemente una descripción. Exactamente, entonces para mí me parecía muy superficial, muy materialista, y hasta el día de hoy lucho de vez en cuando con eso, aunque aprecio la iglesia en los Estados Unidos y lo bueno, pero es otra cultura, como dices. Lo que pasa es que en las sociedades en donde la economía, la política, la sociedad en sí es un poco más frágil, no hay mucha lógica. Exactamente. Ahora, una pregunta. ¿Eso quiere decir que una es mejor que la otra? No, ¿Que son diferentes? diferentes. Correcto. Ahora, como personas, ¿somos iguales? No, Diferentes. sí, ¿Mejor? No. ¿Peor? No. Diferentes. sí. Y ese es el reto, ¿no? Exactamente. Así es. Y es una paradoja que entre más nos conformamos a la imagen de Cristo, más nos vemos como únicos. ¿Así? Piénsalo. Sí, pues, ¿no? Entre más nos conformamos a la imagen de Cristo, más nos vemos nosotros como los únicos que Él ha creado. Es verdad, porque luego las personas te dicen que eres genuino. Ajá, transparente, auténtico, Sí. todo esto, que muy de moda hoy en día, Sí. hablar así. Pero es cierto, entre más nos conformamos a la imagen de Cristo, más libertad para ser la persona que Dios me hizo desde un principio. Ok. ¿Y cómo podemos manifestar nuestra identidad única? ¿Es crear algo único? Voy a vestirme de una forma bastante rara porque no es eso. Es recibir el don de ser mí mismo. Por eso el título, el don de ser tú mismo. Y perseverar, ¿no? Porque creo que a veces algunos no lo saben, otros lo saben, y hay cosas que pasan en el camino, te desaniman, la vida te lleva por otros rumbos, pasan los años y a veces algunas puertas se cierran y ya uno empieza a dudar y van pasando los años y entonces tal vez, como se dice, ¿no? Si uno entiende el propósito, perseverar en ese propósito. Ese es el reto también entonces. Así es. O sea, una parte sería descubrirlo y el otro sería, una vez que lo descubres, ejecutarlo. Es experimentar la vida que Dios nos ha dado. Te doy un ejemplo. Hace algunos años yo estaba trabajando con una pareja. Yo había hecho un life plan para el esposo, el marido de esta persona. Él es un futbolista, ni digo el país ni nada, ni el equipo para que no sepan Claro. quién es, pero su esposa, una mujer bella, una mujer que cuando estaba en el colegio era la mujer más popular de su colegio, físicamente muy atractiva, pero también muy lista, muy creativa, muy abierta. Y desde la primera vez que salió con este tipo, estaba la prensa, porque aún así, él tenía mucha fama Claro. como futbolista. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, se conocieron, se enamoraron, llegaron a casarse, toda la historia muy linda. Pero en el proceso, ella perdió su identidad, porque es solamente la esposa de fulano.
Y entonces lo que pasa cuando pasamos por este proceso que hago, este life plan, ella descubrió sus talentos, lo único en cuanto a su persona, su creatividad y todas esas cosas. Y el hecho de que ya tengo que reencontrarme. Claro, claro. Y fue una transformación bella, increíble. Esta mujer comenzando a vivir como Dios la había hecho desde un principio. Y mejoró el matrimonio, mejoró su espiritualidad, mejoró todo. ¿Por qué? Porque estaba descubriendo de nuevo lo único que es como una mujer. Y también porque a veces como mamás, como esposas, volcamos nuestro ser hacia los hijos, el esposo o las personas a nuestro alrededor. De repente, como mujeres, ¿no? A veces otros no están casados, pero están cuidando a sus padres. Exactamente. Entonces nos volcamos y así, como le digo, hacia los demás y nos desenfocamos, como que le ponemos el oxígeno al otro y no nos ponemos el oxígeno a nosotros mismos. Me encanta esta ilustración porque en el episodio anterior estuvimos hablando de ser un agente de cambio, pero esto no quiere decir que tenemos que dejar de cuidarnos a nosotros mismos. Es poner primero nuestra máscara de oxígeno para poder ayudar a los demás. Y según lo que estás diciendo, esto de cuidar a los padres o los niños, eso no quiere decir que tenemos que dejar lo que somos. No tenemos que dejar de ser la misma persona. Y se manifiesta mucho a veces en como la década de los 30, de los 40, de los 50, no sé cómo explicarlo, como que o sea, cuando eres joven, cuando eres jovencito, pues no tienes tantas personas alrededor, eres tú, ¿no? Ya pasan las décadas y ya tienes tu familia, tus hijos, entonces como digo, cuidar de las personas de tu alrededor. Entonces, las personas pueden creer que cumplir su propósito ya quedó en el pasado. Exacto. Pero lo más importante es entender que desde antes de tu nacimiento, Dios mismo te ha dado una identidad única. Él sabe, antes de entrar en tu entorno, en tu cultura, todo esto, Él sabe que Él te ha dado ciertos talentos natos, ciertos valores intrínsecos, te ha dado padres, país, todo esto según el plan de Él, para que tú fueras una persona única. Es decir, esta es tu identidad única. Y la cosa es descubrirla a través de lo largo de la vida. ¿Y cómo lidiar con el hecho de que a veces las personas pueden criticarte por pulir tu diamante? Precisamente el punto. ¿Quién va a pulir el diamante? ¿Dios o las otras personas? Entonces, si yo vivo mi vida dependiendo de las críticas o lo que digan las personas, entonces voy a perder mi identidad única. Ahora, yo puedo amar a las otras personas, yo puedo servir a las otras personas. Y si tengo fallas, pues madurar es aprender a corregir mis fallas y profundizarme, crecer a fondo, como es el título de este podcast, pero es encontrar también lo que es único dentro de mí. Un amigo mío que vive en Centroamérica es un señor con tantos talentos. Él es un gran músico a nivel mundial. Es un tipo que es director de una empresa multinacional. O sea, un tipo y ama al Señor. Pero una vez hace algunos años yo le pregunté, oye, ¿cuál es tu propósito? Y él me dijo, servir a Dios, compartir mi fe, glorificarle a Él. Excelente, tú y cada persona en esos 2000 años de historia. Pero ¿qué tienes de único? Y quedó pensar y no pudo contestarme. Porque nunca había descubierto a fondo lo único que él tiene. Porque él tiene cosas que pocas personas tienen. Entonces es abrazar
lo que Dios ha puesto en nosotros. No es aparentar, no es inventar, no es criar, no es fingir, es descubrir lo único que Dios ha puesto dentro de mí que me distingue de todas las demás personas en este mundo. Y disfrutarlo. Disfrutarlo y usarlo para glorificar a Él. Pues. Sí, disfrutarlo y usarlo, eso me gusta. Exacto, Romanos 12, 1 Corintios 12, hablan del cuerpo. Y cómo es que todos nosotros como creyentes que estamos en la misma congregación grande de creyentes, pero todos somos diferentes. Algunos son una boca, otros son un brazo, otros son un pie, pero todos tenemos el mismo valor. Y unos somos en Cristo, pero somos diferentes, precisamente porque es el propósito, el plan de Dios. Qué bueno, pues estoy muy entusiasmado pensando en comenzar esta serie, Sí. El don de ser tú mismo, porque esto también es parte de crecer a fondo. Es el propósito de lo que estamos haciendo, conversando, compartiendo, tratando de ayudarnos a crecer. Y gracias por el libro. Con mucho Muchísimas gusto. Lástima gracias. que no salió en español. No, pero no, no, ya eso, entiendo. eso me ayuda a crecer para seguir mejorando mi inglés. Exactamente. Pues hoy ha sido solamente una introducción al tema, pero de aquí en adelante vamos a profundizarnos un poco en cómo descubrir esta identidad única que tenemos. No hay un sistema, no hay un curso, pero sí hay principios bíblicos que nos enseñan cómo pensar bíblicamente para descubrir lo único que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y yo tengo tanta emoción compartir esto con ustedes, amigos. Y aquí los estamos esperando de hoy en 8, el próximo episodio de Crecer a Fondo.